Listo, papá. Listo, Medellín. Júpiter y Plutón, futuro, pasado, pluscuamperfecto. Ay, no, así no podemos. Bueno, hermano, y es que usted sí se llevó el brazo y todo. Eso tiene ahí además a Nefertiti, ahí ya estamos viendo los orígenes. Yo sí sabía, weón, que usted era uno de los sacerdotes del templo, weón. O sea, sabía, hermano. Y ahí ya lo demostró, mírelo, ahí lo tiene atrás. Ahí está Más que ya está en mi, su casa materna. O sea, usted ahí está es volviendo a los ancestros, a los orígenes. El rey escorpión, hermano. vean, en la familia, Por eso. la momia. Ay, hermano. Bueno, Bueno, vámonos. hermano, menos chiste, más trabajo. Eso, al orden. En los tiempos actuales estamos en unas configuraciones astrológicas muy interesantes, muy antagónicas, muy oximorón, sí, en el sentido en que tenemos a Plutón, regente de Escorpio, representante del pasado, en un signo de futuro, como es Acuario, ¿no? Y tenemos a Júpiter, que es el que impulsa la movilización hacia el futuro, hacia el vacío, hacia lo desconocido, como regente de Sagitario, en un signo de historia de los ancestros, del pasado, como es Cáncer, ¿sí? Entonces, esta dualidad es muy interesante porque nos pone en contraste qué tanto nuestra psique se está quedando en un pasado que ya no existe, juzgándonos, avergonzándonos, quedándonos ahí en un bucle eterno, o qué tanto somos capaces de estar mirando el futuro sin ver de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí y cómo se ha labrado la vida. Esa polarización es muy fácil caer en ella, es más, todo el tiempo caemos en polarizaciones de este tipo, pero lo interesante de ponerlo en la conciencia es que nos ayuda a tejer nuestro destino, nuestra vida de una manera más consciente y no tan compulsiva. Pues en nuestros domingos madrugadores, acá con algo de frío, bueno, tú sí estás ahí con la familia atrás, ahí Nefertiti y todo esto. Aquí con el cuadro familiar, aquí con los primos, la foto ahí con los tíos, ahí estábamos. Me acuerdo que en ese momento estábamos celebrando un cumpleaños. Amigo, un abrazo desde Bogotá también. Tú estás allá en Argentina. Se siente Urano en nuestras vidas. Yo creo que Urano y Plutón está justamente en el tema, moviéndonos y desencajándonos a todos de alguna forma. A la final, pues que sean nuestros domingos madrugadores para darle palabras también a esto que vivimos. Y muy seguramente ustedes que nos acompañan domingo tras domingo también se sientan identificados con los cambios que ahora Urano y Plutón, sobre todo el tema de hoy que es muy, muy antagónico. Observa, Juan, cómo cuando hablamos de Júpiter, pues nos abrimos a la vida, nos abrimos al futuro, a la esperanza también, ¿no? Como que Júpiter trae esa fe o esa nueva idea de que las cosas pueden llegar a ser mejor y quizás mitigar un poco lo saturnino que cada uno, lo difícil, cuando digo Saturno, de pronto para los que no son tan habilidosos, tan así con la astrología, cuando hacemos esta referencia de que Júpiter nos invita a eso, a vivir, a creer, a la esperanza, a la vida. No es otra cosa más que el planeta que logra empujar el nodo norte de cada uno de nosotros, como que a medida que va avanzando Júpiter, un año por cada signo, empuja el nodo norte, nos empuja hacia una filosofía, hacia algo, hacia alcanzar metas, ¿no? Las famosas metas y realizaciones. De otra parte, en el zodiaco, ahora mismo, no quisiera utilizaros la palabra pero ahora mismo también tenemos la otra parte, que es Plutón. Quizás es todo lo contrario en una idea a Júpiter, ¿no? Plutón se encarga mucho de conectarnos con lo que no vemos, parecido a Júpiter, pero en un sentido interno. Es como que Júpiter se vuelve muy, muy filosófico, ¿no? Como que mira hacia el futuro, mira hacia allá. Por eso el título que pusimos es Hablando hoy acerca del ayer, ¿eh?
y también acerca del mañana. ¿Cómo vamos relacionando Júpiter, que es la esperanza del mañana, de lo que viene? Por ejemplo, mañana una luna nueva en Géminis y se abre una nueva faceta de nuestra vida, pero también cómo eso que se está abriendo, esa luna nueva que se abre mañana en Géminis, al mismo tiempo está anclada con ese Plutón, con esa biología, con esos recuerdos, con esos escombros que quizás estamos barriendo en algún momento de nuestra vida. Estamos barriendo ahora escombros de pronto de relaciones o escombros de trabajo, o todavía por el contrario estamos a lo mejor en los escombros y todavía no nos atrevemos a Júpiter. Entonces estos dos planetas es como la mesa, ¿no? Es como el título para ponerle palabra, poner verbo acerca de esto que es como tan punzante y que puede llegar a ser tan atractivo en nuestras vidas cuando lo entendemos en lo que vamos a poner hoy, ¿no? En lo que podamos también nosotros integrar. Esa palabra que tú dices, el conector, ¿no? Todo está muy bien. Argentina está divino, pero el frío. Es bien interesante, ¿no? En lugar de decir el pero, podríamos conectar más bien y o el frío y hacen interacción y es lo que hace que haya el momentum, no una cosa sin la otra. No hay paraíso sin serpiente. Ay, qué delicia que haya serpiente en el paraíso, porque si no seríamos simplemente animalitos ahí todos en Pero que no confusión. me pique, Juan. Pero, pero. Entonces, me acordaba de México, ¿no, Javier? ¿Qué crees? Ah, sí. En lugar de pelos. ¿Qué crees? Uno está todo entusiasmado y de pronto le dicen, ¿qué crees? Y uno dice, aquí ¿Qué se acabó pasó? todo. Sí, sí, sí. O en el noviazgo, ¿no? Tenemos que hablar. No me venga Todo aquí está a muy bien, decir, no. pero Ay, no empiece, no empiece, que hoy no tuve un día. Hoy me falló el OBS y no me salió en Insta. No, 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 no. Eso sería algo actual. bueno, pues, pues es lo que hay en este momento, queridos, queridos. Tenemos a un Júpiter tocando trompetas para entrar en Leo. Taratatán, tatán, llegó el rey. ¿Sí? Y por otro lado está Plutón en Acuario haciendo oposición, diciendo, Hágale, acá te hágale. veo. Adelántese, adelántese. Y además Plutón como es, ¿no, hermano? Muchas veces, créase lo que quiera, Ay, que usted ya tiene un destino marcado. Ay, qué dolor. Dios mío. Sí, por otro lado, Júpiter diciendo, soy el dueño de mis decisiones y de mi poder y de mi capacidad de expresión. ¿M? Bueno, fíjate que también en esa dualidad Júpiter-Plutón, yo creo que se ha gastado mucha tinta en filosofía, religión, arte, para tratar de decir, al fin, ¿qué? ¿Libre albedrío o destino? ¿Sí? uf. Eh, y de eso todavía nadie tiene una solución concreta. Ambas, son ambas. Y no es el pero, no es el ¿qué crees? Sí, no, es que yo estoy haciendo mi vida, yo estudié y ahora tengo mis estudios y me voy a recibir como ingeniero y voy a hacer esto y aquello. Le dice Plutón, ¿qué crees? Tú tienes un destino marcado. Hay un canal de YouTube que te espera. Hay una cantidad de cartas natales que debes empezar a decodificar, a traducir. Hay una cantidad de temas de... Sí, muy así, muy, muy en esa parte. Mm. Hay algo precioso que Alejandro Lodi trata en su libro de Quirón, El don de la herida, y es la polaridad Plutón-Júpiter tratada como la regencia que tiene Quirón en la carta natal. Tú sabes, a todos los planetas desde la antigüedad se nos ha dicho que cada planeta es un representante, un regente, una expresión de un signo zodiacal. Entonces, cuando se descubre Quirón en el año 77, empezaron a darle varias ideas de la regencia, ¿no? Unos dijeron que era Virgo, otros que era Sagitario, bueno, así varias regencias se le ha dado. Pero él tiene una teoría que me ha fascinado, que Quirón rige la grieta que existe entre Escorpio y Sagitario, ¿sí? Que no es ni uno ni el otro, sino es el paso, porque así como Quirón es descubierto en 1977 y se dice que es el primer centauro,
porque es el primer cuerpo celeste descubierto en el sistema solar que tiene una doble característica. No es un cometa, no es un asteroide, no es un planeta. ¿Qué es? Es Superman. Sí, sí. Sí, entonces, cuando no pudieron decir qué era, pues simplemente dijeron, es el primer mix híbrido, es Ah, el primer híbrido. Ahora que está tan de moda esa palabra híbrido, ¿no? Que el coche carros. híbrido, carros, no sé, vamos a hacer una charla, Javier, híbrida, presencial y virtual, ¿no? Entonces, está de moda la palabra híbrida, eso está muy quironiano, o sea, son de los dos, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, él dice que Quirón es esa llave que nos ayuda a integrar ese yin-yang, Mm, ¿sí? El yin de un Plutón regente de Escorpio, un drama de la vida, unos momentos de crisis, transformación, renovación, cambios de piel, un momento de dolor intenso y sufrimiento de la vida, que la vida come vida y la vida sufrimiento, ¿sí? Versus Júpiter que dice, hay un horizonte, hay posibilidades. Si tú estudias, sales de ese inframundo familiar en donde todos nos queda nada más que ser eso, que fue tu mamá, que fue tu abuela y que fue tu tatarabuela. ¿Sí? Entonces dice Sagitario, es que si tú empiezas a mover tu corteza prefrontal y a hacer cosas en tu vida y a estudiar y a viajar, vas a encontrar que se abre el panorama. ¿Sí? Entonces él trata en este libro de cómo muchas veces nos polarizamos en Júpiter queriendo olvidar nuestros orígenes, el drama de la vida mm, y simplemente saliendo a volar a encontrar un nuevo horizonte. O otras veces nos quedamos encerrados en una cueva llorando las desgracias de la injusticia de la vida y no viendo posibilidades, que está esa doble polaridad, o que a veces logramos integrar ese yin yang y entendemos que toda alegría, todo surgimiento y todo vuelo tiene un origen, un sentido profundo, tiene un origen del drama de la vida, de la sangre de la vida, ¿sí? mm, O viceversa, eh, la sangre de la vida tiene un objetivo, tiene una meta, hay un para qué, hay un por qué, ¿sí? Cuando no hacemos eso en la polarización, simplemente negamos el dolor y decimos, todo pasa por algo, Dios quiere que esto sea así, no me molesten, viene el dolor y simplemente lo disocio y lo anestesio al instante, no tiene para qué existir y me polarizo en Júpiter. O me polarizo en Escorpio diciendo, esto está tan doloroso y tan dramático que no me venga nadie a decir que esto tiene un sentido o que tiene un propósito. Lo odio y lo detesto si me vienen a decir que este duelo y esta pérdida tiene que ver con algo de mi propósito, de mi destino y de mi sentido. ¿Sí? Entonces, cuando nos quedamos en la cueva, él pone ese ejemplo diciendo, bueno, es Quirón en la cueva y que en el momento en que sale de la vergüenza que le produce su dolor y su situación y empieza a compartirla, a socializarla, empieza a dar los pasos de la resiliencia en donde empieza a integrar Júpiter con Plutón, ese yin yang, a encontrarle un sentido, a ver que no solamente sufro, a no hacer identidad con mi sufrimiento, sino ver que todos sufrimos, que el sufrimiento no es de mi ombligo personal, que no es único, sino que a la vida venimos a sufrirla, que es difícil, no es que sea todo contra mí. Entonces salimos de la vergüenza de creer que por nuestras equivocaciones hemos llegado a eso para entender que socialmente hace parte de la estructura humana. Y ahí es cuando Júpiter sale. Entonces, todo ese paso lo hace Quirón. Y Javier, es muy significativo lo que está sucediendo, ¿no? Júpiter, con gran fuerza y énfasis, va a entrar en un signo de fuego, como el Leo, ahora el 29. ¿Sí? Quirón está entrando en Tauro, o sea, también está poniéndose en evidencia, mm. ¿sí? Y Plutón recibe a los dos, ¿sí? En una cuadratura y en una oposición, ¿sí? Entonces está toda esta historia que Alejandro Lodi nos contaba en su historia de El don de la herida, está activa en este instante. Tenemos la posibilidad de hacer esta integración yin-yang, pasado, futuro. Mm. Eh, el dolor tiene un sentido. El sentido tiene un origen, tiene un dolor, tiene una tragedia, tiene detrás un algo, una historia de dónde hemos, cómo hemos llegado hasta aquí.
dice Júpiter, ¿sí? Los dos, sí, cuando están desconectados los dos, eh, Júpiter se vuelve un fantochero, fantochería, sin sentido, sin base, se vuelve un coach de discurso que no es capaz de inspirar desde el corazón porque está olvidando sus orígenes, ¿sí? Y viceversa, cuando me polarizo solo en Plutón, me vuelvo un amargado en donde nada tiene un sentido y donde simplemente me encierro y me aíslo del mundo. En esta parte que tú mencionas de ahora los aspectos entre Júpiter, Plutón y Quirón, mira que también esa fantochería que tú mencionas o un Júpiter en Leo, si solamente miramos eso y nos olvidamos del pasado y demás, en las palabras que tú lo pones del coaching es como este tema de como que la cometa se va. Júpiter en Leo, entonces nos volvemos mucho azúcar. Júpiter en Leo, entonces empezamos a lo que tú mencionabas, que incluso se puede ver perplejo ahora en muchas áreas, donde Júpiter en Leo, Júpiter en Leo, Júpiter en Leo. Pero hay dos anclas que son Quirón y que son Plutón que también nos están conectando a un pasado. Es como querer ver la cometa volar, pero que no tenga una pita y que no tenga un punto de anclaje y alguien que sostenga la pita, alguien que sostenga la piola. Entonces, vemos la cometa allá en el aire y moviéndose o el pandero y demás, haciendo esta fusión de poderse desplazar, pero si cortamos la pita, se va esa cometa, eso es Júpiter en Leo. Se perdió en el espacio, ya no la vamos a dejar de ver, deja de tener sentido, y entonces cuando vamos a mirar me quedé con la pita en la mano y se fue. Esta interacción de tenerlo tenso, esta oposición, entendiendo que Júpiter es la cometa y Plutón soy yo con la mano, y Quirón es como la fricción que me empuja a soltar pita, porque me está pidiendo el viento, me está pidiendo que suelte, y habrá momentos donde Quirón pida, la cometa pide que se recoja, porque se va a ir, entonces empieza a desvanecerse y empiezo a recoger. Este arte es como lo que yo veo en la parte que tú mencionas, lo importante que es ver el pasado, eh, examinarlo plutónicamente, celularmente, empezar a digerirlo, tenerlo cerca, porque fíjate cómo se vuelve, si solo vemos Júpiter en Leo, entonces lo que tú mencionabas, este discurso de ya no sufras más, de ya el dolor, de desaparezca el dolor y entonces en estos 3 días que vas a estar en este retiro, vas a aprender verdaderamente la esencia de cómo no sufrir. Y esto sí es la realidad. Imagínate semejante título, semejante introducción a la biología retante de Plutón y Quirón en cuadratura. O sea que si entendemos el mandala y si asistimos a Plutón, pues ya estamos hablando de una cometa que se perdió. Ya me estás hablando de un Júpiter en Leo, que eso va a dar quién sabe dónde, porque estoy soltando la integración biológica de los hechos de un pasado y estoy no solamente negando lo que ha sido mi proceso en esta encarnación, sino de los míos, incluso desde los Australopithecus o desde los dinosaurios, desde que Plutón es Plutón con el Big Bang. Es como el famoso que tú lo has mencionado mucho, el como si. Hagamos de cuenta que no pasó nada, que no hay una historia, borremos una historia, borremos todo un acontecimiento, borremos toda una familia, borremos incluso mis anteriores versiones donde a lo mejor fui alcohólico, o donde a lo mejor fui gruñón, o donde a lo mejor fui X, Y, Z. Desaparezcamos esto y veamos únicamente Júpiter en Leo al futuro y olvidémonos de todo lo anterior. Cuando si leemos el lenguaje universal, pues nos está invitando por el contrario a que con todas esas partes logremos empezar a cruzar y a tejer una biología y una psicología mucho más humana, dándole espacio a lo que pide Plutón en Acuario, que es reconocer la esencia de donde venimos, de lo que nos compone, pero al mismo tiempo tener la capacidad de poderlo transformar sin dejarnos llevar por el dulce, o en este caso por la golosina de lo que puede ser Júpiter en Leo, de que todo esto se tiene que transformar y el mundo tiene que ser paz y amor y divinidad y perfección. eh, y ahí es donde nos empalagamos del tema. Entonces creo que los tránsitos que nos llevan ahora es riquísimo porque esto, si nosotros entendemos
esta analogía de la cometa, sabemos en qué momento soltar, de dónde debo soltar algo en mi vida ahora, pero no soltar para que se vaya y, ¿sabes, Juan? No soltar para que se vaya y deje de ser parte mía, no. Voy a necesitar soltar una educación, de pronto unas creencias, de pronto una pareja, de pronto un país, de pronto un algo. Voy a tener que soltar algo, pero en algún momento voy a tener que agarrar nuevamente a hilar los procesos de lo que ha sido mi familia, de lo que estoy viviendo, de aprender quizás con ese quirón que es lo que está pidiendo ahora, de la integración de poder desarrollar la palabra que tú dijiste, un híbrido, y si yo empiezo con toda esa información y con todo lo vivido a utilizar un híbrido en mi vida, ¿qué sale, no? Dejando de pronto el molde de que mi vida es así o de que yo soy esto. Creo que son etapas donde nos puede jugar muy claro el ego de decir, yo ya tengo definido quién soy. Juan Carlos, yo ya sé quién soy. Ya tengo completamente definido quién soy. Estoy completamente ya y sé qué soy y qué estoy haciendo y ya lo sé. Bueno, y suponiendo que esto fuera, aceptémoslo. Suponiendo que tal ruido fuera cierto, ¿qué sentido tiene después de que ya me descubrí, ya sé quién soy? Ok, llegaste, está perfecto, ya, tienes una medalla y hay un algo que lo ratifica, que dice que sí, que tú ya sabes perfectamente quién eres. ¿Qué sentido tiene la vida? Llega Plutón a desestructurar todo eso que yo creo que soy, porque no hay otra alternativa más que entregarme a la misma evolución. Fíjate que estos dos planetas de los que estamos hablando son los encargados de darme la idea, la fe, la puesta en escena de lo que puedo llegar a ser. Puedo llegar a ser, pero al mismo tiempo Plutón lo va a ir fragmentando y lo va a ir destruyendo y lo va a ir moliendo para nunca alcanzar o para nunca sentir esa sed de poder de que ya estoy, que es muy normal que se perciba, porque fíjate que estos aspectos también hace que se mueva mucha energía volcánica de adentro hacia afuera, y es que me termino de convencer de que mi vida es esta con tal poderío o con tal tema de que lo saco e incluso hasta lo puedo sostener frente al mundo, y poca humildad para decir, Juan Carlos, no tengo ni idea quién soy, no tengo ni idea quién soy. Si miro hacia atrás, mi Plutón, miro mi pasado, lo que estoy ahora y lo que tengo de presente, estoy ahí en un inter de proceso y estoy descubriéndome, estoy conociéndome y estoy explorándome en el mismo tiempo de que puedo llegar a hacer muchas cosas, ¿sí? Y a la final depende cómo me fraccione, puedo llegar a percibirme o a conectarme con una u otra. Creo que ahí es como la clave, ¿no? Bueno, tú como siempre con tus genialidades, querido Javier Aragón, esa imagen de la cometa me parece espectacular. Yo creo que nosotros los astrólogos modernos deberíamos ser como estos antiguos que hacían pequeños talismanes al momento de una consulta, en donde, no, es que tengo tal problema, y eso es, plata con cobre y con no sé qué, y le fabricaban ahí un talismán y llévese esta pata de conejo para la guerra que le toca ahorita. Entonces, estaba uno en medio de la guerra y estaba todo el mundo muriéndose y de pronto uno se acuerda que tiene la pata de conejo y con eso sale uno ya gritando allá, bueno, a la guerra. Sí, es que fíjate, las imágenes son talismanes, que en los momentos en donde estamos en una crisis, en una situación muy compleja, si sacamos ese talismán, es decir, la imagen, pues vamos a decir, no, esto no está tan mal. Ahí vamos a darle la batalla al tema, ¿sí? Para eso sirven, por ejemplo, las mitologías, los cuentos. Con un cuento, una imagen, uno en un momento dado dice, no sé, uy, la vida está muy difícil, me acaban de echar, se acaba de morir mi mamá, todo es un caos, no sé qué, de trabajo, no sé qué tal. Y entonces se acuerda uno que a Perséfone la raptó Hades y que cuando fue flojita y colaborando se convirtió en la reina del inframundo. Mm. Entonces uno puede decir, claro, me está violando el destino con todo lo que yo creía tener hecho en mi vida. Bueno, flojitos y colaborando, a ver, nos enamoramos del nuevo destino, nos enamoramos de Hades y más bien nos empoderamos de esto. Son, digamos, imágenes que nos ayudan a sobrepasar un momento de vida que a veces puede ser crudo. Talismanes, bellos talismanes mentales, en imágenes. Pues así acabas de hacer, querido Javier, con este tema de la cometa, un Júpiter en Leo que puede tener
toda una inspiración para elevarse, pero de nada sirve esa elevación si no hay un cuerpo, si no encuerpamos, si no jalamos, si no hay una pita, si no hay ¿sí? Si no hay alguien aquí. ¿Y qué es lo que nos hace sentirnos aquí y que no se nos despegue los pies y empecemos a levitar, ¿no? Porque eso es fácil. O sea, si ustedes quieren levitar, eso ya hay pastillitas de colores y hay cosas, y hay meditaciones y hay técnicas de respiración que te van a poner los pies por allá en alto. Pero Quirón en Tauro, ¿sí? Más un Plutón enfrentando toda esta situación, está diciendo, tienes un destino, tienes unas responsabilidades, ojo, ojito, ¿dónde están esas responsabilidades que estás ahí teniendo y que tú quisieras simplemente volarte de todo esto y decir, me largo, ¿sí? Ojo que hay un cuerpo, ojo que hay unas somatizaciones, hay unos dolorcitos por ahí, ¿sí? Que de alguna manera están diciendo, ¿qué tan larga tengo la pita Uy, de la cometa, la piola, ¿sí? ¿Qué tan larga la tengo? ¿Qué tanto necesito recoger porque el viento bajó? Recoja, recoja rápido. ¿Qué tanto se me enredó la pita? Quirón. ¿Sí? ¿Qué tanto a veces tiene uno que cortar la pita y volver otra vez a amarrarla más adelantico? Sí, bueno, eso con la cometa sí que hay cosas. Nosotros que salíamos en agosto, los colombianos salíamos a elevar cometa y entonces hasta le mandaba uno telegramas, ¿te acuerdas? Que uno le ponía un papelito y subía el telegrama hasta la cometa. A ver si Dios escuchaba, estando más cerquita. A ver si estando más cerquita de allá se lo leía. Ese primer factor me parece interesante. Mira el otro tema, ¿no? La otra zona que mencionabas en tu conversación ahora, y es como después de haber sufrido una situación muy dolorosa y que salimos y que resurgimos de la situación dolorosa, llegamos a unas verdades profundas, ¿sí? Yo me acuerdo cuando trabajaba en Comcel, tenía un amigo, un compañero de trabajo, que tenía problemas matrimoniales enormes, problemas matrimoniales. Y me decía, Juan Carlos, yo cuando me vengo manejando, veo ahí por la 30 oración fuerte al Espíritu Santo. A mí me han dado ganas de frenar en seco, hermano, meterme allá a ver si se me solucionan todos mis problemas de matrimonio. Sí, y es eso, ¿sí? Es que cuando estamos embebidos en la noche oscura del alma escorpiónica, llegamos de pronto a unas conclusiones que nos empiezan a dar luz al final del túnel, en donde empezamos a salir, ¿sí? Y parte de eso puede ser religioso, filosófico, puede encontrar uno una gran verdad en medio de esa oscuridad, y de ahí uno se aferra, chan, y se toca a esa tabla de salvación que lo empieza a sacar de la crisis. Por lo tanto, si yo desde mi psicología individual creo que eso me sacó de esa crisis tan espantosa y tan horrorosa, creo que es la solución para todo el mundo, para todos los males, ¿sí? Y entonces, desde el dolor tan extremo que sufrí y la capacidad de salir con esa verdad, me empiezo a volver dogmático con ello. Y empiezo a evangelizar, Javier, porque todo el mundo tiene que salir del sufrimiento. Y en mi caso fue con, no sé, Ganesha, Jesús, yo no sé con quién haya sido, con ¿con quién? Con la serpiente emplumada, con alguien. Sí. Entonces empiezo yo a mostrarle al mundo entero, con Júpiter, la única verdad. ¿Y qué pasa? En estos momentos que tenemos una oposición Plutón-Júpiter, Plutón le dice a Júpiter, ¿de verdad crees que esa es la única verdad? O sea, ¿tú crees que como seres humanos, estos millones de seres humanos, tenemos una única verdad? ¿No te has dado cuenta las religiones que hay en Asia? ¿No te has dado lo que hay en Australia? Los aborígenes de Australia. Incluso, ¿no te has dado cuenta los mismos mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta? Sus creencias y sus visiones, su cosmogonía y demás. ¿Sí? Entonces, ¿de verdad crees que eso es lo único que existe? Es como Plutón haciéndole oposición a Júpiter, es como, deja de morir engañado. O sea, más bien, date el permiso de quitar capas. Esa verdad te sirvió para esta etapa de tu vida, 10, 15, 20 años, incluso más o menos a tiempos de Júpiter, te sirvió para 12 años, más o menos, ¿sí? Pero es necesario renovarla. O sea, todo lo que toca Plutón lo renueva. Le dice, eso que tienes es simplemente una capa de la cebolla, una costra
que necesita ser eliminada y que la elimina Plutón para encontrar otra verdad. Ahí verás si te vuelves dogmático con esa nueva verdad, ¿no? O sea, no sé. Yo me acuerdo a los 18 años que encontré, me volví vegetariano, empecé a preparar esencias florales, las más silvestres posibles, ahí con un grupo, se llamaba Luz Universal y todos somos, y qué vieron y qué sintieron, no, las sílfides, las salamandras, las no sé qué, los gnomos. Bueno, yo decía, yo no vi nada, hermano. Pero para todo el mundo eran unas verdades, ¿sí? Y para mí esa fue una verdad como que me construyó y me constituyó como de los 18 años como hasta los 26, una cosa así hasta que, como hasta los 24, cuando tuve ya mi primera hija y todo, que la vida me dio como una cachetada así en frío y dice, despierte, o sea, ¿dónde está la vida? Sí. Pero a lo que voy es que son verdades que nos ayudan a superar momentos de crisis, momentos, y que cuando llega Plutón, nos está diciendo, ese dogma no es necesario que sigas fanático. Si hay fanatismo en tu vida por un dogma, es porque en el fondo tú mismo no crees en eso y necesitas estar convenciendo al mundo entero de eso, ¿sí? O sea, Plutón Júpiter está diciendo qué tan fanático te vuelves de unos dogmas que fueron útiles en tu pasado, que te sacaron de un momento de sufrimiento muy importante, pero que ya no van más, ya necesitan ser renovados. ¿Mm? Esta parte que tú dices, agarro desde esa punta, ¿qué pide ahí? Si podemos colocar en palabras, Plutón, muerte, Quirón, dolor, Júpiter, vida, muerte, dolor, vida, muerte, dolor, vida. Si analizamos esto, lo que nos invita a la posición astrológica es cuadratura, lo que mencionábamos ahora. ¿Cómo puedo con esta cuadratura utilizar la muerte, el dolor quironiano, para que la vida tenga sentido? Entonces voy alquimizando y vamos cuadrando la cuadratura en el tiempo actual. Entonces ese Plutón nos invita más que a, esta vez sí lo voy a hacer diferente y esta vez sí va a ser perfecto y esta vez no va a haber dolor. Ya empecé mal, ya empecé mal. No, pero es que esta vez no me va a volver a pasar lo mismo de la vez pasada porque yo ya aprendí. Nunca se termina de aprender, ya empecé mal. No, pero es que Júpiter en Leo, entonces de esta manera, sí, y me va a salir y me tiene que, y es que ya es hora, ya me lo merezco. Más mal aún. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Plutón, dolor y vida en simultáneo, en simultáneo. O sea, estar dispuestos a vivir, estar dispuestos a tener el entusiasmo, a tener la fe, pero que en este momento este live se puede caer, se puede acabar el internet, ¿sí? Puede pasar. No, pero es que me tiene que salir, pero no, no me tiene que salir perfecto. Pueden pasar mil cosas en este momento que maten Plutón, interrumpan la acción de lo que yo esté ejecutando ahora en esta relación, en este trabajo, en este proyecto, con esta persona, en cosas sucintas, en cosas pequeñas de la vida. Entonces, al tener esa capacidad de darle espacio, es que fíjate que es darle espacio a Plutón, que es la muerte, a Quirón, que es el dolor, y a Júpiter, que es la vida. No puede ir uno más adelante que el otro, porque entonces la cometa, se me va la cometa y ya no la voy a ver. O viene Plutón y esto no sirvió de nada, otra vez me volví a caer, soy un desastre. O me quedo con Quirón en la víctima de que todos pueden menos yo. Entonces, si desintegro una de estas partes, toda la ecuación toda la ecuación va a perder su foco, porque hemos venido acostumbrados a que tenemos que sanar, tenemos que curar, tenemos que tal cosa. ¿Y por qué tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sanar y por qué tenemos que curar y por qué? O sea, ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Para llegar a un momento de no sufrir? ¿Para llegar a un momento de que no me vuelva a pasar? Es absurdo. Entonces, ¿qué tal si empiezo a vivir con eso, a integrarlo y hacerlo parte de mi vida? Muerte, dolor y vida. Así como cuando nos hablan de vida, qué rico. Cuando nos hablan de esperanza y de alegría, qué delicia. Es como si Plutón y Quirón nos dijeran de un momento a otro, ¿por qué no constelas cuando estás alegre? Cuando estamos felices no constelamos la felicidad. No constelamos cuando estamos en éxtasis, cuando estamos en eso. ¿Por qué no constelas eso? No, tengo que constelar. eh,
el enojo, ¿sí? ¿Por qué cuando estoy enojo sí siento que debo sanar mi enojo? Debo sanar mi rabia, debo sanar esto sí siento que. ¿Por qué no sanas la alegría entonces? Eso es lo que genera la descomposición, eso es lo que genera el desequilibrio, porque a lo que nos invita el universo es a ser integrativos, a ser un todo. ¿Cómo voy viviendo con el todo? ¿Cómo le doy espacio tanto a la alegría, lo que tú mencionabas al inicio del live? Si estoy viviendo momentos alegres, si me estoy disfrutando esto, si tengo la capacidad de vivirme y de gozarme esto que estoy haciendo, estar aquí en presente con Juan, que está en Argentina, que estamos hablando de un tema, que cada domingo nos reunimos. Si estoy disfrutándome esto, lo más normal es que en mi vida también exista el punto reflejo que va a ser Plutón en cuadratura a Quirón y voy a vivir experiencias dolorosas y no es porque sean mal y no todo es porque deba cosas del pasado. Como que Quirón también viene a decir descárgate y suelta y deja eso de que lo que no te gusta, porque ¿qué es lo que no nos gusta? En el ego es lo que no nos gusta, no en el alma. Es en el ego. Lo que sí me gusta, que se quede y ojalá que se eternice y ojalá que nunca se acabe. Pero esto no. Entonces ese rechazo de esas partes plutónicas y quizás ese afán por querer demostrarnos a nosotros mismos una perfección ilusoria que hemos venido persiguiendo desde hace eones, es lo que nos cuesta trabajo vivir con esa muerte constante, como que Plutón ahora en Acuario dice, aprende a leer entre líneas que la muerte está tan presente como Júpiter en Leo, como la vida y que el dolor Quirón en cuadratura existe en ambas. Es doloroso vivir y es doloroso morir. Entonces, ¿cuál es el afán por perseguir esa ilusión de que esto sea de otra manera y en qué momento nos vamos a poner a integrar este proceso? ¿Ya? ¿En qué momento? Y eso va desde una cultura y eso va desde una psicología y eso va desde un tema social y eso va desde que si tú me dices, Javier, estoy viviendo este proceso en mi vida doloroso, te acompaño lejos de buscar a que salgas de ahí, sino que voy acompañándote y claro, está viviendo una metamorfosis y acompaño a Juan y está bien y por el contrario, que lo acepte, que lo viva, que lo integre y habrán momentos donde me digas, estoy genial, estoy maravilloso y está también perfecto. Hay espacio para la alegría y hay espacio para la muerte, para la vida. Cuando seamos integrativos con esto, ahí es donde vamos a poder descubrir verdaderamente la esencia del por qué la existencia o la conexión con la carne o con la materia. Porque ¿qué hacen estos tres elementos? ¿Qué hace Júpiter? ¿Qué hace Plutón? ¿Y qué hace Quirón? Generar espacios en nuestra vida para que nos relacionemos con la cárcel y entendiéndose que la cárcel a la final es esa misma casa, es ese mismo cuerpo, que es lo que nos ha mantenido la sensación de pesadez. ¿Dónde nos duelen las cosas? Las cosas nos duelen en el ego, las cosas nos duelen en esa parte, o sea, a veces el ego puede llegar a apalancarse de la luz para decir es que me duele en el alma, pero afortunadamente en el alma no duele nada. Afortunadamente estamos diseñados para que todo el impacto de dolor se perciba en el ego, tan así que se somatiza en los riñones, se somatiza en la cadera, se somatiza en alguna parte de donde se recibe el impacto egoico. O sea, a la final hay un filtro de por qué todo esto está ocurriendo, ¿no? Ah, es precioso eso que estás mencionando, la integración. Javier, yo creo que es como si, bueno, nuestra conciencia necesita fragmentar para poder entender. Si yo no fragmento, no tengo capacidad de concentración y de énfasis en ciertas cosas. Necesito fragmentarme del entorno para escucharte. Si no, si yo estuviera en todos lados, pues no habría concentración, ¿sí? Y la fragmentación hace parte de un proceso de individualidad. Entonces, fragmentamos y sentimos el dolor, pero no se nos olvide que tiene que ver con la felicidad. Y lo que estás mencionando, ¿no? Este yin yang. Fíjate, todo en la naturaleza siempre está al filo, Javier, ¿sí? La luna está en tal posición que si estuviera más cerca o si estuviera más lejos, no estaría sustentando la vida en la Tierra. Si fuera más grande, si fuera más pequeña, tampoco. Sí. O sea, todo está al filo, ¿sí? Cuando salen los astronautas del planeta Tierra y ven la capa de atmósfera, es una delgada capa que es la que nos mantiene con vida, ¿sí? Si existiera más oxígeno en nuestra atmósfera, se incendiaría todo.
Si existiera menos oxígeno, no habría vida. O sea, todo está en un filo, ¿sí? Por eso ese mismo filo hace que eh, en la polaridad humana y psíquica y demás, se forme la estructura de la conciencia y se forme la cultura humana. Siempre estamos al filo. Seguramente, justo cuando estemos a punto de autodestruirnos, ahí aparece algo, porque estamos siempre al filo. ¿M? Queremos, desde nuestra conciencia prefrontal y racional, tener control y tener todo. Vamos a comprar el seguro de vida, el seguro del auto, el seguro, todos los seguros, para que no me pase nada, el mutual, bueno, lo que sea, hermano, o sea, que no me vaya la jubilación, por favor, ¿sí? Pero lo que vemos en la realidad y en la vida en general es que la naturaleza está al filo, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde necesitamos ver qué es esa línea que existe entre el yin y el yang, el filo, donde están los dos polos, ¿sí? Si yo no logro ver eh, el dolor que me ha traído hasta aquí y no le doy el puesto merecido, tampoco puedo dar el puesto merecido a la felicidad y a los logros de la vida. Si a mí simplemente me regalan todo sin haberlo trabajado, em, hecho con sabiduría, no tiene sentido. Pierde el filo, pierde la línea divisoria entre el yin y el yang. Em, eso con respecto a esto que mencionas tan precioso. Y quisiera también mencionar otro tema y es que el hecho de que Júpiter y Plutón estén en el eje de la conciencia, Leo, Acuario, ¿sí? Es de alguna forma una evaluación. Es como llegar al sol, es como llegar a la autoridad más profunda de nuestro ser. ¿Sí? Y en eso tengo una imagen que me ha gustado mucho, que me sirve como talismán, Javier. Es un capítulo de una serie que presentaron en Netflix que se llama Sandman, Mm. que es Morfeo, ¿sí? El dios del sueño, ¿sí? En donde el tipo está deprimido y llega la hermana muerte y entonces hablando, echando cuento, le dice, bueno, hagamos un experimento, coge, toma a ese humano. Y yo no, le dice la muerte, yo no vengo por él en muchos tiempos. Y lo hace entrevistando, a ver qué va pasando, ¿no? Y es muy curioso porque bueno, Sadman se le acerca y le dice, nos vemos en 100 años en este bar, a la misma hora, ¿sí? Y así cada 100 años, ¿no? Entonces, claro, el tipo al principio llega, no, a los 100 años, ¿no? Porque Sadman dice, la gente se quiere morir porque está aburrida de esto, porque no tiene sentido, ¿sí? Y le dice la muerte, te voy a dar a ese humano que no se va a morir para que entiendas la naturaleza humana, ¿sí? Sí. Entonces es muy curioso porque llega él los primeros 100 años, no, pero esto es una belleza, o sea, ya las chimeneas no botan humo, ya no me llorosean los ojos, ya el vino sabe mejor, ya no sé qué, o sea, sí, a los siguientes 100 años dice el tipo, no, logré tener dinero, estoy que me caso, mi hijo, ¿sí? A los siguientes 100 años. Mi esposa falleció, mi hijo lo mataron en una no sé qué, la vida es tenaz. Y entonces Alma le dice, y ya, entonces ya te quieres ir, ahora sí. Pero ¿cómo se te ocurre si esto hasta ahora comienza? Sí, sí, es muy interesante. Yo me lo cuestiono porque esta persona que se encuentra cada 100 años con Sadman necesita de este encuentro también para narrar su historia. Necesita, y ya lo empieza a considerar su amigo, ¿sí? Para mí, Júpiter entrando en Leo con Plutón haciendo oposición es llegar a narrar la historia, es llegar a la conciencia, es llegar a decir, mira, Javier, esto que he hecho, mira cómo fue al principio, me tocó trabajar de delivery, vestido de pollo, y mira, y después trabajé como digitador en una empresa que se llamaba Lilicom de buscapersonas, y esto y aquello, y me embaracé con mi primera esposa, y y tan, ¿sí? Es como quien cuenta la historia y se da cuenta en esa recopilación la sabiduría del tiempo y cómo el destino iba por un lado distinto a lo que yo creía que debería ser mi vida y cómo los dos confluyen en esa hermosa línea delgada de lo que soy yo, de mi identidad, de lo que se ha armado, ¿sí? Y cómo puedo ser integrador de esas dos zonas. Tú mencionabas algo precioso y es, no quitemos de la ecuación la muerte, no quitemos de la ecuación la tristeza, el sufrimiento, están ahí, tan palpables como el otro lado, ¿sí? Y los dos haciendo equilibrio constantemente. Eso lo podemos observar cuando nos contamos nuestra historia de atrás y nos vemos cómo hemos llegado hasta aquí. Nosotros no llegamos hasta aquí por arte de magia.
y nuestra familia no llegó hasta su apellido y hasta lo que tienen y hasta y todos sus complejos por arte de magia, es por sobrevivir en este plano y en este mundo de la existencia. Entonces, desde esa perspectiva, ese delicado equilibrio, para mí también, a manera de más talismanes, dando talismanes aquí, hay una canción que quiero recomendarles de Jorge Drexler, ¿sí? Que se llama La Edad del Cielo, ¿sí? Entonces, él dice, no somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa, tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir, en un silencio antiguo, con la edad del cielo. Y este es el coro que para mí es clave. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Eso es precioso porque Profundo. fíjate que cuando estamos angustiados de creer que tenemos que polarizarnos en la felicidad, en los logros, en no sé qué, acuérdate que tu alma, tu chispa de la llama divina, el centro, lo que está ahí, ese átomo simiente que tienes en el corazón, tiene la misma edad que la edad del cielo, que el polvo de estrellas, que las estrellas mismas, ¿sí? Entonces, si tú simplemente entras en calma y te sincronizas con la edad del cielo, ya se hizo este yin yang. No necesitamos cumplirle a nadie, ninguna expectativa, ningún mandato, ninguna nada. Estamos en el filo de lo que somos nosotros mismos, entre el destino, el sufrimiento, la felicidad, la dicha, entre las posibilidades de tu mente y lo que realmente se puede, entre el destino y el libre albedrío, entre las dos que se unen y se fusionan en un equilibrio exacto, Júpiter-Plutón. Está precioso eso, Juan. Sí, tal cual, mira lo profundo también que va marcando y lo que va diciendo en la edad y en el tema también de agarrando un poco de esto, nos ayuda también a bajarle un poco al azúcar y a no engolosinarnos con la idea de lo perfecto y con la idea de que no me vuelva a pasar. Es que fíjate cómo es tan, o la promesa de no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a cometer. ¿No? Estas promesas que bien las podemos hacer hacia afuera o que bien las podemos hacer para nosotros mismos, prometerme que esto no me vuelva a pasar. Más rápido termino de decirlo cuando ya se está orquestando incluso desde mi inconsciente volver al mismo bucle. Lo delicado que es en este momento con estos aspectos y esta poesía que tú cuentas, lo delicado que es en este caso prometerme que no me va a pasar algo que ha pasado una, dos, tres, cuatro veces. Se me viene hace 8 días, justamente, Juan. Hace 8 días estábamos compartiendo de manera presencial con Juan y estuvimos haciendo una retirada fuera de Bogotá. Y hicimos una parada en un sitio a las afueras para tomar algo. Cuando nos subimos a la camioneta para arrancar al destino donde íbamos a llegar, escuchamos de fondo una persona grande que hablaba por teléfono y decía, esto no me vuelve a pasar a mí porque me ha pasado una, dos, tres, cuatro y hasta 5 veces y no me vuelve a pasar esto. Y con Juan escuchamos dentro de la camioneta, escuchamos al fondo, además que era un sitio bellísimo donde solo se escuchaba la voz del Señor. Y Juan, tú replicabas, imagínate. Nos reíamos en un tema de decir, calcula cómo el Señor dice, a la edad que tenía, que se ve, se le notaba que tenía, me ha pasado una, dos, tres, cuatro, 5 veces y no me vuelve a pasar nunca más. Entonces somos los que vamos decretando eso, ¿no? Ser más amigables con eso. Yo no estoy diciendo soltarlo, sino la cometa, ¿no? Hay que saber cómo, en qué momento y saber cómo lo vamos haciendo. Una palabra, una frase, un icono que nos ayude con esto. ¿Y qué tal si empezamos a contemplar lo fijo? ¿Qué tal si empezamos a contemplar lo fijo que es la muerte? ¿Qué tal si empezamos a ser más amigables con esa palabra llamada muerte? ¿Qué tal si empezamos a darle espacio a Plutón en cuadratura a Quirón? ¿Qué tal si empezamos a apreciar de pronto mi piel?
apreciar mi rostro, apreciar el cabello que alguna vez tuve, que hoy no está. Pero voy siendo dueño de ese proceso, voy siendo dueño de mis arrugas, voy siendo dueño de que voy cambiando, de que voy mutando físicamente. ¿Y qué tal si voy dándole espacio al Javier que era antes, al Juan que era antes, y al mismo tiempo que voy apreciando la muerte y de cómo ha muerto tantas veces Juan, de cómo ha muerto tantas veces Javier, Estela, María, Paola, ¿cuántas veces hemos muerto y seguimos con vida? ¿Qué tal si empezamos a ser más amigables con estos procesos y por el contrario, no pelearnos tanto con eh, llegar a hacer algo perfecto y llegar a desarrollar algo y que no me vuelva a pasar? Por el contrario, si me ha pasado tantas veces, ¿no será más bien que eso está pidiendo espacio en mi vida? ¿No será más bien que eso está pidiendo, hey, mírame? Y me ha pasado tantas veces esto mismo, que lo que está buscando es un reconocimiento para armar y sea muchas veces, es muchas veces, la ficha que estoy buscando para sentirme completo. Eso es lo que me hace muchas veces sentir incompleto y sentirme vacío. Esa falta de no reconocer la vasija que tiene un propósito y he ahí que me quiero llenar de algo de Júpiter en Leo, me quiero llenar de algo que ni sé. ¿Y por qué no me lleno con lo que sí está? ¿Por qué no me empiezo? ¿Por qué no nos empezamos a llenar con esos faltantes, con esa ansiedad? Plutón, cuadratura Quirón. ¿Por qué no me empiezo a llenar también de esas partes y que sí están y que sí son fijas y es más, hasta son fieles, han estado ahí con nosotros, viven con nosotros noche y día y han estado ahí, son partes que nos han acompañado en procesos de divorcios, de casamientos, de hijos, con hijos, sin hijos, adolescentes y ahí han estado. Nosotros quizás es lo que hemos venido rechazando cuando nos compone y ahí es donde está muchas veces la fuerza que necesitamos para enfrentar a Júpiter en Leo, a la vida, a la felicidad, a todos estos temas y ser más amigables y quitar de pronto del código que cada vez que se habla de esto es porque o tienes problemas o estás mal o estás deprimido o algo te pasa porque estás contemplando algo tan obvio en tu vida, que son los finales, la fragmentación de las cosas, la mutación de los temas. Creo que ahí es donde Júpiter nos ha llevado con este ego a la sed de y disfrutar menos, ¿no? Como del tema del propósito de lo que nos marca. Ahora tú mencionabas algo clave, que es el tema de Quirón, que entra también y que está haciendo estos espacios cuadrantes en nuestra vida. Esto justamente es lo que hace que reconozcamos o empecemos a darle sentido a lo que hoy estamos viviendo. Yo creo que ahí es donde muchas veces se pierde la idea de qué sentido tiene esto. Muchas veces no es porque lo que nos esté pasando no lo tenga o no llene las expectativas, sino muchas veces es porque nos cuesta trabajo mirar hacia atrás y reconocer esos otros lados que muchas veces se le llama sombra o que muchas veces se le llama otros temas. Por eso cuesta trabajo darle espacio al nuevo yo, como irle haciendo forma para conocerme y entrevistarme con el nuevo Javier, el Javier que nace hoy, cómo nos entrevistamos con la nueva persona que está hoy, cómo vamos siendo más amigables en este casamiento del nuevo yo. Ese ejemplo que muestras de otra, no me vuelve a pasar lo mismo, me encanta, porque ¿Te es que, acuerdas del fíjate, Señor? tú te imaginas, todos los días amanece y todos los días el sol sale por el oriente. Y tú te imaginas la naturaleza diciéndole al sol, otra vez lo mismo, no me vuelve a pasar lo mismo, mañana va a amanecer por el norte o por el sur, pero no por el oriente, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que en lugar de estar pensando en que no tiene por qué volverme a pasar esto, normalmente nuestra vida es un bucle, por eso el mandala es un círculo y estamos repitiendo la misma situación, pero un escalón más arriba o a veces un escalón más abajo, pero pasamos por lo mismo. Es un círculo virtuoso o más bien una helicoide virtuosa o viciosa, cualquiera de los dos, las dos a la vez, ¿sí? Va para arriba y va para abajo, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, no se trata de que no tiene por qué volver a pasar lo mismo, más bien con qué conciencia estoy viendo lo que el nuevo amanecer. Es decir, la vida se repite en bucle y lo mismo que vivimos en la adolescencia, después lo volvemos a vivir en la edad madura.
¿sí? Y lo mismo que vivimos con nuestros padres, lo vamos a vivir con nuestra pareja, nuestro cónyuge. Y lo mismo que vivimos de hijo, lo vamos a vivir de padres. Y así, eternamente. Y si no, no, es que yo no voy a tener hijos porque es que como me fue tan mal, yo negué esa posibilidad. Tranquilo, vas a tener jefe o subordinados o personas trabajando para ti o perros o gatos. De alguna forma se va a armar. Sí. Pero se va a volver a repetir una secuencia. Ahora, en esa repetida de la secuencia, lo que nos dice la vida es, si das cuenta de dónde vienes y te das cuenta de la historia que has transitado, puedes hacer algo diferente, Sí. de una manera resiliente. Puedes encontrar otra salida, no dejar de vivir lo mismo. Tal vez lo mismo lo vas a vivir una y otra vez, pero tal vez con conciencia puedes decir, ah, ya entiendo que lo que me quiere decir la vida en esto, que no he podido integrar tal tema, que me está poniendo en evidencia procesos de mi vida, que me está saltando una y otra vez, ¿sí? Porque, sí, entonces fíjate el absurdo, ¿no? Entonces no me voy a meter con gente desconocida para no tener que vivir cosas absurdas. Cuando voy y me consigo la novia de donde sea, del otro lado del mundo, y me va a pasar la misma situación otra vez. Yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Sí? Pues, ¿qué es esto? Es que hay algo que está rebotando en tu psique, ¿sí? Que necesita ser revisado, porque si tú te quedas solamente viviendo con tu madre, con tu padre, para evitar que te sigan pasando cosas, ¿sí? Estás repitiendo peor el bucle, peor, e incluso sin salidas, ahogado, totalmente encerrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo es importante esto que mencionas, Javier? No se trata de no volver a vivir lo mismo, se trata es cuál es mi conciencia y en qué me ha despertado el proceso. Y ahora qué puedo hacer, ahora cómo lo voy a redirigir, ¿sí? No se trata de, a ver, es que mi familia fue ladrona. Muy bien, puede ser que yo sea ladrón, sí, pero ¿qué tal si más bien robas el fuego de los dioses en lugar de estar robando otras cosas? Entonces, por decir algo, ¿sí? O es que yo vengo de una familia de prostitución, no sé, por decir algo. Bueno, ¿y qué tal si utilizas eso que tienes, esa capacidad de seducción que tienes para encontrar objetivos financieros o demás, para hacerlo en otros niveles? ¿Sí? O sea, lo que quiero mostrar es que es recoger el compostaje, aquello que supuestamente está podrido por el tiempo, por las arenas del tiempo, y más bien ver cómo Plutón ha hecho que salga energía de todo ello y recoger no la basura que queda, sino la energía, para que con esta energía hagamos un nuevo camino, incluso con la misma sustancia que trae nuestros apellidos y nuestros genes atrás, pero con sabiduría y con un horizonte diferente. Sí, vamos a vivir lo mismo, seguramente con diferentes actores, misma secuencia, mismas escenas. Te puedes ganar el Oscar esta vez. Dentro de esa línea del tiempo que tú marcas, ahora un tema ya muy matemático. Mira que a mí me salta mucho bueno, entra Júpiter, hace resonancia con Plutón, que de hecho ya estamos ahí. Digamos que la fecha a partir es de la entrada del 29 de junio, que entra Júpiter a Leo, pero tratándose de estos dos, de Júpiter y Plutón, prácticamente ya estamos. Lo que hace falta es que se perfeccione, pero esa oposición ya se está viviendo, ya la tenemos en nosotros. Digamos que ya está puesto, al igual Quirón. Están dispuestos a entrar. Que no está perfecto, pero se está formando. Esto también rebota al anclaje de lo que fue el grado cero por allá en Acuario, que ahí estuvo con Saturno. Entonces, si miramos, ese reflejo que hace Júpiter también es un vistazo al pasado, un vistazo al reconocimiento de lo que nos ha formado como raza, como humano hacia atrás. Entonces, también la invitación, esto es una invitación abierta y general a cualquier filosofía de vida, cualquier filosofía, cualquier disciplina que a cada uno le vibre, que niegue su fuente o que niegue la parte de la biología, ya no es. Ya no es porque estamos dejando más del 70%, que ahí es donde Júpiter también nos dice mira hacia atrás. La última vez que en ese punto que lo hemos mencionado fue la conjunción Júpiter-Saturno. Y ahora Saturno lo que nos ayuda es por el contrario, que es el señor del tiempo, agilizar este proceso, en este caso con
Júpiter y hace un trígono junto con Neptuno de ser mucho más conscientes acerca de todo el tema que hemos venido desarrollando de lo que significa el dolor, de lo que significa la muerte. Ejercicios que nos sirven para eso. ¿Cómo contemplas tu vida hoy en el presente? ¿Cómo contemplas tu existencia? Si hoy aparece Plutón y dice renuncia, si aparece la renuncia, ¿qué sale de mí? ¿Qué sale de mí si me pudiera notificar la vida? Mira quién me notifica. Júpiter en Leo, la vida. Si la vida me notifica hoy, que es la renuncia, Plutón, que hoy es la muerte, ¿qué sale de mí? ¿Me siento a gusto? ¿Me siento pleno? ¿Me entra afán? ¿Me entra ansiedad? Ay, no, Javier, es que yo prefiero no pensar en eso. ¿Por qué no? Yo me angustio y ¿por qué me angustio? Por el contrario, me siento, me pongo reflexivo, pediría más tiempo, le diría a Saturno, deme más tiempo porque me hace falta esto, porque me hace falta lo otro. No se trata de cuál es la respuesta correcta, no hay una respuesta correcta, ni quién está más preparado para la muerte o no, eso lo sabremos en el justo momento que nos pase. No es porque haya una respuesta correcta, es para ver qué sale de mí, qué brota de mí, hoy haciéndome esa conciencia. No es porque tu respuesta tiene que ser felicidad, porque entonces volvemos a lo mismo, o tu respuesta tiene que ser tal cosa. No, es date cuenta qué sale de ti, qué hay, qué me genera eso, porque eso es algo fijo, eso es algo que nos convoca a la vida, eso es algo que nos convoca a lo cotidiano. Y de esa manera vamos siendo amigables con muchas cosas. ¿Qué pasa si el tesoro de lo que para mí es perfecto, mi trabajo, hoy me notifican que ya no, que el lunes ya no me tengo que presentar? El lunes ya no, esta relación se acabó. No, 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 no me digas eso, a mí no me vengas a decir eso porque no, no, y está muy bien y además somos felices con los hijos y todo, y ¿qué sale de mí? ¿Sale un afán por justificar de que eso no me puede pasar? O por el contrario, digo, wow, ¿qué pasa así? ¿Y como por qué no me puede pasar esto? ¿Como por qué esta relación no se puede acabar? ¿Como por qué este trabajo no se puede terminar? No, es que yo lo tengo a término indefinido y a mí, y si me echaran, a mí me tienen que arreglar. ¿Qué sale de mí cuando me hago esa pregunta y qué tanta tranquilidad me da? Esa es Plutón, Quirón diciéndonos cómo estás viviendo, Júpiter, cómo vives la vida, cómo vives el presente siendo consciente de Quirón y Plutón, siendo consciente que hay una cantidad de elementos que están por fuera flotantes y ni te enteras porque no los ves, porque no tienes la capacidad de decirte esa verdad de que puede pasar, incluso con la salud. Y eso ayuda a apreciar la vida. Si hacemos ese ejercicio, ayuda, ese ejercicio de renuncia, ayuda a que pueda haber Júpiter en Leo. Uy, sí, qué alegría esta persona, qué alegría que pueda mover mis manos, qué alegría que tenga esta fuente de trabajo, qué alegría que. Ahí sí viene una alegría que pide Júpiter en Leo con conciencia, siendo consciente de que estoy dándole espacio a Plutón y a Quirón. Y muy posiblemente, al hacer este ejercicio, se nos quiten las ganas de Júpiter, de estar pidiendo tanto, de estar deseando tanto para sentirme completo, lleno y suficiente. Y más bien me voy armando con la realidad de, ¿vamos viendo la ecuación cómo encaja? Es incómodo, claro, porque es Quirón en cuadratura a lo que estamos hablando. Me encanta eso. Sumarle solo algo adicional a lo que acabas de mencionar, Javier, es que la conjunción que hubo de Júpiter con Plutón, o sea, hubo conjunción de Júpiter-Saturno de grado cero de Acuario que marcó como una nueva temporada de los cronocratores para romper unos paradigmas. Pero todo en el zodiaco tiene ciclos y los ciclos se forman con la unión de dos planetas que después en el tiempo se van moviendo, haciendo cuadratura, oposición, segunda cuadratura y de nuevo conjunción. ¿Sí? Estos ritmos, en el caso de Plutón, Plutón es muy lento y Júpiter es más bien rápido. Júpiter se demora 12 años en dar todo un ciclo. Entonces quiere decir que Júpiter va a estar opuesto al punto donde se hizo la conjunción eh, en 6 años, ¿sí? Y después en 12 años todo el ciclo. Bueno, el asunto con esto es que en el 2020, Javier Aragón, se hizo la conjunción Júpiter-Plutón, ¿sí? También se hizo la conjunción Saturno-Júpiter-Plutón, ¿sí? O sea, por eso el 2020 fue tan
interesante. Yo no sé si se acuerdan qué pasaría en el 2020. Yo ni me acuerdo, hermano. Eso, creo que ni cumplimos años en el 2020. Yo no sé, pasó AC y DC. No es antes de Cristo y después de Cristo, sino antes de COVID y después de COVID. Bueno, el asunto es que con Júpiter, Plutón se armó una semilla en esto que estás mencionando. No se te olvide que tienes cuerpo. ¿Sí? Fíjate, el COVID nos hizo recordar, oiga, y de verdad, hasta nos podemos morir, ¿no? Y otros dijeron, no, eso es conspiranoide y lo que sea. De todas formas, como sea, ahí a más de uno le echaron spray en los pies para entrar a un centro comercial o algo. Y a más de uno le pusieron gel y le tomaron la temperatura con una pistola. ¡Pip! Sí, en todo caso, nos recordaron que tenemos un cuerpo y que tenemos virus, bacterias y que, bueno, todo ese. Y ahí nació una semilla que seguramente se gestó en una filosofía y en un dogma. ¿Cuántas cosas no se quedaron así, como en el 2020, Javier? Ahora tú vas a hacer cualquier vuelta, no, si no tiene turno que saca por internet, no puede venir a hacer esta vuelta, ¿no? Pero antes simplemente llegaba aquí, hacía la fila, no, tiene que devolverse a tomar el turno. Sí, sí, cosas así, ¿no? O en muchos había algo en los supermercados de Colombia muy interesante, es que antes tú hacías fila y se te echaban encima y tú decías, ah, hombre, o sea, deja hacer la fila, no se cuelen, ¿sí? En este momento todavía en algunos sitios se respeta cual COVID, ¿no? Un espacio entre la fila. Y digo, uy, evolucionamos. Bueno, sí, cosas así, a lo que voy es que se creó como un dogma, una filosofía, un estilo eh, de COVID que se quedó. Mucha gente sigue con el Barbie, con el tapabocas, sí, no sé, cosas así, ¿sí? Y mucha gente sigue echándose alcoholcito en las manos cada vez que entra y sale. Yo soy uno de esos, soy un Virgo, papá. Tengo que echarme alcohol. Entonces, bueno, hay cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En este momento que Júpiter se pone opuesto a Plutón, es como si evaluara, hiciera una evaluación y dijera, bueno, ¿qué tanto de lo que creamos en ese momento para sobrevivir es útil o realmente lo seguimos haciendo ahí sí como el maestro Zen que está haciendo su meditación y entonces hay un gato que molesta, no tiene ningún problema en ir, levantarse, amarrar el gato y seguir en la meditación, ¿sí? Y después el gato se muere, el maestro se cambia y después todos los estudiantes Zen antes de meditar van y ponen una cuerdita en algún lado y nadie se pregunta por qué era la cuerdita. Pues la cuerdita era por un gato que molestaba al momento de la meditación que ya no existe. Ni existe el maestro, ni existe nadie, ¿sí? Entonces, eso pasa con Júpiter opuesto a Plutón. ¿Qué tantas cosas de nuestra filosofía de vida seguimos haciendo ya sin sentido y absurdas porque se hicieron en un momento dado, dieron resultado y ahora ya no sirven? La oposición de Júpiter a Plutón muestra eso y pone en evidencia rituales, situaciones conceptos de vida, disque verdades que tenías en tu mente, mandatos sociales y familiares que necesitan ya ser desbancados porque ya cumplieron su objetivo y que ahora en oposición podemos llegar y mirarlos y decir, ya no es necesario seguir haciendo esto de esta forma. Ese es otro tema que nos va recordando ahí los tránsitos, que nos va mostrando Plutón, en qué momento debemos desintegrar los temas del ayer y ser más integrativos con lo que muere, como que darle más espacio a lo que debe morir, sean creencias, filosofías, espacios, tareas, hábitos en nuestra vida, justamente para eso, para recibir Júpiter en Leo, la vida, para aprender más acerca de eso. Creo que es un tema fascinante, Juan, es un tema que nos va a dar para mucho, además que va a estar haciendo Hasta ahora aspectos empieza. con lunas, hasta ahora se está moviendo, hasta ahora se está Ya, perfeccionando esto y Solsticio, Javier Aragón, vamos a tener solsticio, la puerta del año principal, el fin de los tiempos con un Júpiter-Plutón. Es una cosa loca, hermanos. Algo muy bonito. Yo creo que acá vamos a salir muchos programas el próximo domingo. Creo que vamos a estar casi que, no sé si yo esté por acá. Bueno, ya ahorita hablamos, a ver, miramos el calendario porque el próximo domingo es solsticio, precisamente. Sábado 20, domingo 21. justo, ¿no? Bueno, Javier Aragón, eso se charla muy bueno contigo, pero quiero decirles que yo tengo taller ahora, más o menos en una hora. Y bueno, tú, Javier, tu familia, la que tienes ahí en la foto familiar atrás,
Está esperando. Con el tema de que fui egipcio y que momia y que Los servicios del sacerdocio, el hombre escorpión, toda esa vaina, hermano, toca ir a cumplir con esa función. el monje, el monje. Ay, Vamos a hacer. Dios. ¿Qué sería de nuestras Bonito. vidas sin Plutón, Juan? ¿Qué sería de nuestras vidas sin la fragmentación? ¿Qué sería de nuestras vidas sin Quirón, sin el dolor? ¿Qué sería de nuestras vidas sin la tragedia? Que es finalmente lo que nos ayuda a comprender y a desarrollar la fuerza plutónica interna. Por eso, aunque armemos lo que armemos, pues estamos supeditados a entregarnos a la vida, que no es otra cosa más que la muerte. Un día más, un día menos, agradecerlo y vivirlo desde esa conciencia que no nos pertenece, ¿no? Creo que desde ahí la pertenencia, incluso la fijación del yo, es tan necesaria, pero tan lesiva cuando se vuelve fija en nuestra psique también. Amigo, un abrazote. El único Dios que no tenía templo era Hades, porque el templo era el cuerpo mismo donde le dábamos día a día parte de nuestra vida como, como tributo. Integrar la muerte. Cuando tú integras la muerte en una relación, sabes que la relación se puede acabar en cualquier momento y eres especial. Cuando das por hecho de que está viva la relación por siempre, se acaba, se muere, estás muerto en vida. Cuando no integras la muerte en cada cosa que haces, está la muerte acechando, ahí está, se acabó, se murió la relación, se murió la vida. ¿Sí? Cuando tú sabes que se puede morir, que tus hijos se pueden ir, que tu familia se puede morir, que tu mamá se puede morir mañana, todo eso cuando lo entiendes y lo integras, estás más activo con el mundo que te rodea. Mm. Mm, mm, mm. Más activo con la vida, justamente dándole espacio a... Pues bueno, nos va a dar para mucho. Creo que esta es la primera fase. Nos vemos en 8 días, ya miraremos agenda y les dejaremos saber. Gracias también a ustedes por su tiempo, sus comentarios, por sus donaciones también aquí en YouTube, por todo, por lo más valioso, ¿no? También. No, a mí Un sí me recibe abrazote, ninguna amigo. donación. No diga eso, man, que me pone ahí en la envidia. No, allá también hay en el canal de Juan. Yo creería que tiene que haber. Si no, ¿qué hubo, pues? Bueno, muchas gracias, Javier. Nos vemos el próximo domingo, hermano. A ti, un Gracias. abrazo, saludos, gracias. Chao.